Algunos de ustedes ya lo saben, algunos no. Yo pertenezco a una familia que somos muchos hermanos, 17 hermanos. José Manuel, Coco, Chela, Lourdes, Chucho, Lupe, Paco, Luis, Rafael, Nacho, Pedro, Miguel, Toño, Gerardo, Marta Lucía y Roberto. Y el que me lo repita ahorita le voy a dar 20,000 pesos, ¿no? Desde luego que me imagino que en una familia tan grande pues había tantas cosas. Hablar de la familia, solamente porque tengo poco tiempo, son 2 puntos fundamentales. Aquellas escuelas que tengan el reto, que tengan el valor, que tengan la pasión y la vocación para incluir a la familia en el proceso educativo en cualquiera de sus ámbitos, estoy convencido que es la escuela del siglo XXI. Cada vez que mi madre llegaba a la escuela, las maestras se ponían emocionadísimas, porque venía embarazada, venía otro niño. He de decirles que me ha gustado mucho ver con ustedes esta pasión y este coraje que le están poniendo al iPad y a la tecnología, ¿no? Pues, ¿qué creen? Uno de los retos del siglo XXI, ya lo decimos Leonardo Kurchenko y un servidor en nuestro libro El desafío del maestro en el siglo XXI, está en incorporar a los padres de familia en el proceso educativo. Si ustedes lo hacen con esa pasión y con ese coraje, les puedo asegurar que no se van a equivocar, van a tener escuelas exitosas y la única manera de transformar a la persona es a partir de la familia. Me dio mucho gusto platicar con una religiosa, a la que quiero mucho, y que me decía: Pedro, fortalece el tema de los valores, no hay discusión. A los padres de familia les podemos mandar circulares por el iPad, por la tecnología y por internet. Ojalá no tratemos un asunto particular y personal del desarrollo de los hijos mediante la computadora o el iPad. Yo he traído esta gorrita. Normalmente siempre les digo que ustedes, qué bueno que son dueños y directores. Cuando yo diga 3, todos hacen esto. 1, 2, 3. Y se ponen su gorra de papás. ¿Quiénes son papás aquí? ¿Quieren hijos felices? ¿Es correcto? Bueno, pues entonces vamos a tratar en esta hora y media que vamos a estar, ponernos en los zapatos de nuestros padres de familia, ponernos en nuestros zapatos, nosotros como papás, ¿qué quisiéramos con nuestros hijos? Vamos a ponerles este video. Todo lo que van a ver aquí, por favor, son puras excepciones, ¿eh? Puras excepciones. No tiene nada que ver con sus escuelas. Los últimos incidentes ocurridos en Sí. Micrófono. ¿Verdad que esto es una excepción? Claro que en sus escuelas por eso están aquí. Pero es para que le digan a todas las escuelas que no vinieron cuál es la problemática. Miren bien ¿se acuerdan de esta fotografía? Que gracias al magnífico internet recorrió el mundo. Analícenla, cuestiónense. El cómo tratar a los padres de familia es el reto de esta mesa panel. Pero esta es la realidad. Tenemos que hablar de un tema a partir de lo que está pasando realmente en sus instituciones. Vean esto, por favor. Tienen que venir a la conferencia para recoger las baletas. ¿Verdad que no pasa en sus escuelas? A mí me impresiona la capacidad de liderazgo. Nos invitan a una conferencia, una escuela de 1,000 padres de familia, y llegamos a la conferencia y ya hay 20. Yo la doy igual, no se preocupen, pero me cuestiono la capacidad de liderazgo. Escuelas con 250 alumnos, vas a la conferencia, 1,200 papás. ¿Qué pasó ahí? Tenemos que darle un valor a las conferencias, por eso los papás, esta maestra pobre sudando en una escuela, yo me daba la mano y le dije: ¿qué te pasa, hija? ¿Te acabas de bañar o qué? No, es que va a venir el papá del niño Rodríguez. Es más, hasta si quisiera enfermar para no ir. Aquella escuela que tenga la visión y la capacidad de formar a los maestros para atender a los padres, si yo les preguntara: ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué no están en sus escuelas? Lo más padre es que estamos de pinta, ¿no? Señores, tienen gente muy capaz, tenemos que formar a las maestras en este sentido. Forma de participación de los padres. Hay cosas que no cambian. Mesas directivas, kermeses, comités de educación. Hay países en el mundo donde existen comités que evalúan el proceso académico y la participación social del alumno y de los padres en las escuelas.
Eso es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué no le imitamos? Yo creo que hay que hacer una reflexión en este sentido, porque las kermeses, los días de campo y esas cosas no eran tan malas. Muchos se hicieron novios ahí. El puesto típico, ¿no?, de matrimonio. Ahí me casé yo, Leo. Miren bien esta anécdota. Iba con una religiosa que quiero mucho porque yo soy íntimo amigo de la religiosa. Ya sabes, Leo, pon atención, papá. Justo comentaba el punto. Eso. Iba yo y le decía, oiga, madre, ¿por qué ponen ustedes tantas rejas en las puertas? ¿Qué se les salen tanto los niños o qué? No, licenciado, es para que no entren los padres de familia. Madre, aunque sea, déjelos entrar para que paguen, hombre. Y claro, muy simpática, la quiero mucho, con mucho respeto. Sí me llamó mucho la atención. Yo quiero terminar diciéndoles que algunas de las preguntas que van a ver aquí son las que vamos a responder hoy. Pero antes de ponerles las preguntas, y me quedan 2 minutos, escribí esto muy sencillo que lo quiero compartir. Todo esto es una excepción. Perfiles diferentes en todos los ámbitos educativos. Tenemos al padre colaborador, el que quiere estar todo el día en la escuela. Tenemos al padre entusiasta, el que siempre tiene que participar. Le gusta ser el protagonista. Tenemos al padre creyente. Siempre nos dice, mi hijo siempre dice la verdad. Es decir, usted es un mentiroso. Tenemos al padre místico. Mi hijo es siempre un angelito. No pudo hacer tal o cual cosa. Tenemos al padre usurpador. Me equivoqué de profesión. Yo siempre quise ser profesor. Tenemos al padre sincero. Es decir, no le gusta que su hijo repruebe ni saque 0 de calificación. Tenemos al padre ilusionista. Mi hijo es bueno para todo. Tenemos al padre tecnológico. Es decir, si no lo dice o está en la computadora, no es verdad. Tenemos al padre romántico. En mis tiempos, los maestros no eran así. Tenemos al padre de un solo canal. No quiere ni sabe escuchar. Siempre tiene la verdad. Tenemos al padre distraído. Es decir, el que siempre se le olvida que su hijo se lleve la tarea. Y él, como buen amigo, se la tiene que llevar. Tenemos al padre que se queda en la infancia, es decir, el preguntón. Y para todo es, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué el sistema 1? ¿Y por qué no? Tenemos al padre virtual, quien a partir de la computadora establece su contacto más profundo y amoroso con la escuela. Yo creo que el reto está que a partir de estos perfiles busquemos cómo incorporarlos y hacer papás entusiastas y que quieran lo mejor para sus hijos. Las preguntas. ¿Cómo ven la relación familia-escuela en el siglo XXI? ¿Debe el padre entrometerse en la dinámica escolar? ¿Por qué se generan conflictos en esta relación adulta? ¿Puede la escuela educar al margen de los padres? El lugar de los padres en la escuela, lugar de la escuela en relación a las familias. ¿Deben de existir los comités de padres de familia para supervisar la calidad académica y educativa de las instituciones escolares? ¿Por qué? Mientras más alto el grado educativo, los padres participan menos en la actividad escolar. ¿Y qué tan importante es que un padre esté contento con los métodos y modelos educativos de la escuela? Los especialistas nos lo van a contestar. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle a la licenciada Carolina, bienvenida Carolina, que tú nos puedas exponer. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a Pedro por la presentación, a Sistema 1 por la invitación. Y bueno, pues voy a seguir los consejos que Pedro nos dio ayer. Nos propuso ser de alguna manera políticamente incorrectos. Entonces, pues si las cosas no salen bien, Pedro,
es tu culpa, como diría cualquier papá, y si salen bien. Entonces, pues, creo que será pues también parte de todo lo que quiero contarles. Yo vengo representando a una entidad que se llama Red Papás. Red Papás nace en el año 2003 precisamente de la preocupación de un pequeño grupo de padres y educadores de los contenidos que reciben nuestros hijos en los medios de comunicación, específicamente en Bogotá, la ciudad de donde vengo. Hay unos recorridos muy largos en las rutas escolares y aquí veíamos cómo los locutores animaban a los niños a copiarse en las clases, a robar en los supermercados, bueno, y cosas como estas. De ahí decidimos que deberíamos, y ahí estoy con Leonardo Padrón, en que la educación de nuestros hijos también está pues en manos de todo un resto de comunidad y como dice un proverbio africano, para educar al niño se requiere a toda la aldea. Los voy a invitar, ya que tienen sus iPads, porque no les voy a hablar más de Red Papás, a entrar a la página web nuestra, que es www.redpapasconz.org. Ahí pueden ver que de alguna manera estamos representando aquí a cerca de 240.000 papás y mamás en Colombia, en un poco más de 220 colegios de 23 ciudades de nuestro país, por lo que pueden ver que se requiere valor el estar acá, de alguna manera representando a papás y mamás, porque en todos los escenarios, usualmente cuando hacemos esta presentación, pues yo represento a esos papás y mamás canzones, de doble moral, que son la piedra en el zapato muchas veces en la escuela, en los procesos educativos. Sin embargo, pues espero que hoy se lleven otra idea también y que puedan ver cómo también los papás, cuando trabajamos de la mano de ustedes, podemos hacer cosas maravillosas. Creo, y estoy de acuerdo aquí con Pablo, que hay que resetear ese viejo formato de cuál es la relación de los papás con los educadores, de los papás con el colegio. Creo que los papás estamos centrados un poco en la parte de buscar el bienestar. Quería entrar a www.redpapás.org. De trabajar por buscar el bienestar de nuestros hijos. Pero quiero decirles también que los papás creemos profundamente en los directores de nuestros colegios, creemos profundamente en nuestros rectores y es de la mano de ustedes que podemos encontrar y trabajar de manera conjunta en el bien ser. Muchas veces son ustedes los que nos ayudan a encontrar y realmente si ustedes van a ver, cuando los papás molestamos y preguntamos cosas en el colegio, es porque estamos a veces centrados en, mira, es que la sopa no estaba caliente, el uniforme, el libro, y ustedes son los que nos tienen que ayudar a pensar realmente, no en esas cosas de pronto del día a día, sino ustedes nos tienen que recordar todos los días que estamos educando para el futuro. A los papás muchas veces se nos olvida y pensamos muy en el corto plazo, muy en el hoy, en el presente. Entonces, pues es de la mano de ustedes que podemos empezar a trabajar por ver, digamos, esa visión de futuro. Oreje. Aquí tengo mi... La ley colombiana habla de un tema que es la corresponsabilidad y es cómo papás y mamás también podemos, de la mano de las escuelas, empezar a trabajar por influir positivamente también en el ambiente en que se educan nuestros hijos. Yo creo que no solamente es los medios de comunicación los que están educando, ni los colegios, ni los padres,
nuestros hijos de alguna manera se están formando con una cantidad de información, de mensajes, de modas, de estilos. Vivimos en esta sociedad de consumo que le está dando a ellos también una información de manera permanente. Entonces es muy importante ahí trabajar de la mano, y lo que hemos hecho también desde Red Papás es generar unos modelos de redes de padres y madres. Bien lo decían esta mañana, que vale la pena trabajar en red. Y lo que nosotros hemos hecho es aprender esas buenas prácticas de pronto que tiene una escuela, que tiene una familia, inclusive una empresa privada, y cómo podemos empezar a aprovecharla en otros ambientes y sacarle jugo a este modelo de redes que de alguna manera es lo que propone Sistema 1, ¿cierto? Con el proceso educativo. Los papás y mamás también necesitamos de esas redes sociales en las que nos podemos alimentar. Acuérdense que los papás, ninguno de nuestros hijos, y ya que están ustedes ahora con la cachucha de los papás, a veces nacen y los recibimos y tenemos una cantidad de inquietudes que a veces empiezan por, bueno, ¿cómo es que se le cambia el pañal? Pero también en la medida en que van creciendo, ese manual que no traen debajo del brazo, pues es parte de lo que queremos empezar, digamos, a poner en común y a compartir. Ayer me dieron grandes ideas. Nosotros hemos ido desarrollando formas, digamos, de compartir la información que sentimos que los papás necesitamos en unos micrositios que hemos llamado los Kit Papás. Pero ayer pensaba, ¿por qué no tenemos también iBooks para los papás? ¿Cierto? Porque en todos los momentos de la vida de los hijos nos acechan muy diferentes preguntas, muy diferentes preocupaciones, y los que tenemos varios hijos creo que también encontramos diferentes preguntas, inclusive a las mismas edades, ¿no? Hay niños que nos plantean problemas relacionados con la convivencia, otros, por ejemplo, con los que quisiéramos que tuvieran unos estilos de vida más saludables. Entonces, de alguna manera ahí es donde papás y colegio tenemos que trabajar de la mano. En Colombia el Ministerio de Educación llama a los temas en que trabaja Red Papás los temas transversales de la educación. Es así como ustedes entran a la página nuestra y van a encontrar que allí estamos trabajando en muchos de esos temas. Tenemos en un sitio que se llama Aprendiendo a ser papás. Nuestro papás es un papás con Z, donde de alguna manera lo que estamos haciendo es crear una escuela de padres virtual que todo el mundo pueda, digamos, aprovechar en sus propios espacios. Y quiero también compartir con ustedes, creo que uno de los temas más importantes y más pertinentes para los papás tal vez ha sido el que cuenten con un apoyo también para recibir las preocupaciones. Miren, los papás y mamás compartimos muchas preocupaciones parecidas. En Red Papás hay colegios públicos, privados, de todo tipo de, digamos, de niveles socioeconómicos, y hemos encontrado que compartimos muchas preocupaciones. Para los papás también es un alivio entender que hay una organización que puede recibir sus denuncias, que puede llevar sus preocupaciones sobre por ejemplo, Red Papás trabaja también sobre que en Colombia se cumpla la franja familiar de televisión. Nuestros hijos en Colombia están viendo muchísima violencia a través de los medios. Entonces, de alguna manera nos hemos convertido en un interlocutor con la televisión, con las TIC, con el Ministerio de las TIC, con todas estas entidades para que vayamos trabajando también porque nuestros hijos realmente crezcan en un ambiente mucho más sano, seguro y constructivo. Las familias, cada escuela es única y singular, sus familias también, esto tiene que ser construido.
Eso es poiesis. Alguien habló, eso es pura creación y es verdad. Y había también muchas veces que las escuelas no conocían la familia, no conocían sus conocimientos y muchas veces los conocimientos de sus propios hijos y también los recursos de la comunidad. Muchísimas gracias, Eloísa, qué amable eres. Muchas gracias por tus investigaciones. Sí, claro, por supuesto. Gracias, muy amable. Bueno, pues ahora vamos a pedirle al doctor Ignacio, al licenciado Ignacio Castellanos, que nos comparta una visión diferente. Vamos a dar un aplauso para él, viene de Madrid. Buenos días, es un verdadero honor estar hoy aquí. Quiero agradecerlo especialmente a Pedro y a Ricardo mi presencia aquí hoy, porque veo que el foro es inmejorable, es decir, la cantidad de profesionales de la educación que están aquí hoy reunidos es verdaderamente emocionante. Yo desde España querría traer simplemente una pequeña historia de cómo ha evolucionado la relación familia-colegio en nuestro país, que quizá nos pueda ayudar después en el debate, que será lo interesante a poder llevarnos de aquí alguna herramienta para que esa relación familia-colegio sea lo mejor para todos. Y yo titulaba un pequeño texto que entreleeré, si no les importa, para cumplir mis tiempos, que se titula AMPA o Confianza. AMPA en España, y luego lo leeré en el texto, es Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Aunque la cacofonía que hace con AMPA con H es complicada. Es AMPA sin H. Es AMPA sin H, Exacto, es sí. de asociación. Yo diría que desde que yo tengo uso de razón, desde que mis recuerdos son concretos, escucho a mi padre frases como confíe en los profesionales que atienden a su hijo. Sin duda la mejor receta para su hija es esta, o déjenos sacar adelante a su hijo y díganos toda la verdad para poder diagnosticar acertadamente la situación de su hija. Estas frases, seguramente al escucharlas ustedes puedan pensar que estamos en la antesala de un quirófano y por tanto que mi padre era médico, pero no, realmente mi padre fue maestro, educador y director del Colegio San Patricio de Madrid durante 40 años. Y estas frases las pronunciaba en los despachos, en las tutorías, en los despachos de directores, en conversaciones en la puerta del colegio, a la entrada, a la salida, conversaciones telefónicas, incluso a altas horas de la mañana o de la noche, ya en mi casa, porque responden a la esencia de un colegio privado, que es el compromiso. Estas frases las escuchaba también en boca de mi madre cuando ponían en común por las tardes la jornada vivida, ya que mi madre también se consagró a la tarea de educar. Y ese compromiso del que hablamos es la esencia misma del por qué tiene sentido un colegio. Sin compromiso, que es el ingrediente fundamental en lo que se refiere a la enseñanza, es lo que nos permite establecer unos vínculos entre familia y centro que permitan identificar lo antes posible ese ingrediente diferente que cada alumno necesita. Y eso pasa por la confianza. Sin esa confianza es imposible. Yo recuerdo que aquellos tiempos eran tiempos de muy poca televisión, de cero tecnología. Y realmente eran tiempos en los que el respeto profundo a las instituciones educativas llevaba a los padres a consagrar a los niños al colegio y a aceptar de ellos todos los consejos y todas las prebendas que de allí venían. Pero es que eran tiempos en los que se vivía las mismas normas de conducta en casa, en el colegio y en la calle, que no eran otras que el respeto y el respeto. Y a partir de ese respeto y de esa confianza, las cosas funcionaban bien. Y por ello yo creo que mi padre, con cierta visión, abrió las puertas del colegio a las asociaciones de padres que le propusieron, porque eran padres dialogantes, colaboradores, padres que querían trabajar en pro de mejorar la educación de sus hijos, pero, insisto, respetando el proyecto educativo. ¿Qué ocurrió cuando en España cambiaron las circunstancias, cuando salimos de un estado de sitio, de una dictadura tremenda, y que hace que a los seres humanos, cuando vivimos en un extremo, cuando salimos de él, vamos hacia el otro, de forma pendular, ¿no? Pues lo que ocurrió fue que llegó la democracia, que fue muy bienvenida, por supuesto, pero claro, los derechos renacieron, los derechos de los trabajadores, los derechos del niño, que incluso se reconocieron universalmente,
los derechos al trabajo, a la huelga, a dialogar, a discrepar. Todos ellos son derechos muy, muy bienvenidos. Pero ¿qué ocurrió con las obligaciones? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron las obligaciones cuando solamente hablábamos y pervertíamos la palabra derecho? En cuanto a la meramente educativo, en España lo que aparece en ese momento en el que la democracia llega es para resolver un problema de escolarización del país, un modelo de enseñanza concertada que llaman, que es sostenida con fondos públicos y privados a la vez, una cosa muy, muy compleja, que exige a estos colegios que tengan asociaciones de padres. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que comienzan los conflictos, comienza la individualización de esas asociaciones. Esos padres comienzan a pensar en individual y no en colectivo. Y cuando los problemas de nuestros hijos los vemos de forma subjetiva, y es muy difícil verlos de forma objetiva, lo que aportamos a esa asociación y a ese colectivo no es seguramente lo que vale para todos. Yo soy un defensor de la educación pública a ultranza. Me parece que cuanta mejor educación pública tenga un país, mejor será su posicionamiento en la sociedad. Pero por lo mismo, creo firmemente en la libertad de que debemos de elegir la educación que queremos para nuestros hijos. Y en ese sentido, los colegios privados creo que desarrollamos una labor absolutamente determinante en nuestros países. Y por ello, y porque es muy fácil desviarse del contenido concreto de esta ponencia, lo que yo querría resaltar es que un proyecto educativo tiene necesariamente que hacerse respetar por quien ha diseñado ese proyecto educativo. Y por eso el papel del líder del colegio, del líder de la institución educativa, tiene que ser el que haga que los padres se convenzan de que son receptores de un proyecto que está construido por y para sus hijos y que necesariamente, puesto que lo han elegido en libertad y puesto que no han sido forzados a ello, deben de respetarlo y de procurar su consecución al 100%. Yo querría destacar que hoy vivimos en la vida de nuestros hijos con una intensidad que antes no existía. Hoy en día nuestros hijos comparten con nosotros espacios de una forma ilimitada. Tenemos un tú a tú con ellos que es infinitamente superior al que, desde luego, mis padres tuvieron conmigo y eran educadores, pero aún así se vivía de otra manera. Y esa implicación realmente hace que sepamos mucho de cómo son en el interior nuestros hijos, de cómo se comportan, de qué necesitan, de cómo opinan. Y es muy bueno que además nosotros lo conozcamos y que opinemos de educación con ellos. Sin embargo, es muy bueno que no perdamos esa objetividad de la que hablábamos antes. Y yo a ustedes les diría, creo que es muy importante que abramos las puertas de nuestros colegios a nuestros padres. Es muy importante porque es importante que se sientan seguros y confiados en nosotros. Son, en definitiva, tras los alumnos, nuestro mayor grupo de interés. Establezcamos, por tanto, una serie de parámetros que nos ayuden a que esa confianza exista. Establezcamos tutorías con ellos trimestrales, mensuales, si es necesario. Firmemos incluso de común acuerdo esos compromisos que hayamos podido acordar en las tutorías, en las reuniones entre padres y profesores. Sin duda la formación de nuestros profesores, como se apuntaba antes, en cómo hemos de tratar a los padres es fundamental para que esa confianza realmente sea profunda. En definitiva, debemos de hacer lograr devolver a los maestros el liderazgo que nunca debieron de perder. La palabra maestro se ha desencantado mucho, se ha descafeinado mucho. De hecho, en España ahora ya no se les llama maestros, se les llama pues profesores o tutores o acompañantes o, en fin, de cualquier otra manera. Y maestro es un concepto y es una palabra muy hermosa como para que se pierda. Pero el maestro significa que es el que enseña y el que enseña debe de tener liderazgo y debe de ser, por tanto, exquisitamente respetado. Y por ello yo creo que tenemos que determinar muy bien los límites de actuación de las familias, del colegio y de los maestros. Pero sobre todo yo les diría, mantengan ustedes en sus proyectos educativos un criterio, un único criterio, y no se alejen de él nunca. Lo que les va a dar verdadera credibilidad,
lo que va a conseguir que esos padres sean los máximos prescriptores de sus centros es que su criterio prevalezca por encima de cualquier circunstancia. Porque realmente los problemas de cada niño son individuales y como tales debemos de tratarlos. Y nuestros proyectos educativos, estoy convencido que todos sus proyectos educativos atienden a la individualidad por encima de circunstancias generales. Y eso es lo que yo creo que sin duda hace que el proyecto educativo, sea cual sea, deba de seguir siendo el que es. Y hay que respetarlo y sobre todo hay que hacerlo respetar. Yo espero que ahora en los minutos que vienen podamos realmente debatir y se lleven ustedes alguna herramienta para que sus colegios abran las puertas a las familias con este criterio y este respeto. Muchas gracias. Muchas gracias a Ignacio, qué amable. Como ustedes verán, se va animando el ambiente porque ha habido perspectivas diferentes. Ahora vamos a pedirle al doctor Paulo Andrés Cía que nos comparta su perspectiva acerca de esta relación tan importante familia-escuela. Buenas tardes, bom dia. Gracias, Pablo, Ricardo, una vez más. Perdón, no hablo español, pero en respeto a todos ustedes voy a intentar hablar un poco de portuñol. Mi amigo Leonardo, compañero radiofónico, me ayuda, ¿ok? Pretendo hacer alguns comentários, basicamente dois fundamentos, duas perguntas, que cambiam um pouco a direção que escutamos agora. Não necessariamente são diversas, mas cambiam a intenção. Começo com a pergunta: quem são os interlocutores da família e da escola? Quem são? Quem? Os niños e os maestros. Então, miremos isto. Primeiro ponto. Os grandes interlocutores que estão dentro da relação da escola e de família são os maestros e os niños. Portanto, cabe a nós, diretores, em preservar, cuidar de los maestros. Los maestros são a escola. Hoje, eu sou empresário com escolas, estou empresário, estou gestor, pero sou maestro, sou educador. Ayer hablamos de la tecnologia, hablamos de la digitalização de la escola, pero sempre ponto aparece, o maestro. E como gestor, se pensamos a discutir a relação de escola e família, precisamos, primeiro ponto, cuidar de los maestros. Los maestros são uma instituição. Segundo ponto, los hijos. Los hijos são a família. O tempo que temos que gastar para cuidar da família, temos que cuidar dos hijos, dos nossos alunos. Quando a relação de maestros e alunos está boa, não temos problema com a família, é certo? Quando procuramos compreender que muitos dos acontecimentos que se tienes nas escolas de conflito com os padres, com as famílias, na verdade são sintomas quando a causa é a relação de los maestros com os niños. Portanto, primeiro ponto importante,
menos teórico e mais prático. Que devemos, quando falamos de escola e família, cuidar fundamentalmente, basicamente, da relação de los maestros e dos alunos. Segundo ponto importante, que eu não compreendo porque hacemos assim, em nossas redes de escolas, não hacemos atividades para os padres. Não hacemos atividades para, não tienes atividade para as famílias. Hacemos atividade para los padres e os maestros juntos. Porque os maestros são padres. Tienes hijos. Muitos dos padres são maestros. ¿Por que dicotomizar? ¿Por que separar? Maestros e padres são as mesmas pessoas que vivem no mesmo mundo, que têm os mesmos problemas, os mesmos desafios. Em nossa escola, não temos solamente atividades para os maestros e para os padres. Temos também atividades para os maestros, os padres e os funcionários, secretárias, porteiros, seguranças, personal administrativo, que são também padres, que são também vivem com os mesmos problemas e os mesmos desafios que temos nós. Então, quando não hacemos uma separação de padres a maestros, temos um corpo de adultos que têm os mesmos problemas, que têm os mesmos desafios e que, portanto, compreendem quando, porventura, um professor erra. Que padre ou madre não errou quando estava com seu filho em sua casa? Não errou. Quando não temos esta diferenciação e conseguimos, dentro da cultura escolar, reconhecer que somos adultos, que somos educadores profissionais, sim, nós, pero temos também educadores naturales, que somos nós, padres e hijos também. A não existência de uma separação entre educadores profissionais e educadores naturais cria um ambiente de cooperação dentro da escola. Um exemplo. Nas reuniões de padres, Associação de Padres. nas reuniões, nos encontros de padres, não hacemos convite por escrito. Não comunicamos os padres. Os niños, os alunos é que têm o dever de trazer os padres à escola. Há um cambio há uma diferença, um cambio grande de paradigma, de modelo. Cabe aos alunos, aos niños, se comprometer a trazer seu papai e sua mamá. A traerlos a la escuela. A traê-los à escola. Estas são algumas de experiências que temos em Brasil, que agora se mostram bem-sucedidas. ¿Por qué? Somos eternamente responsáveis por aquilo que cuidamos, pero somos também eternamente responsáveis por aquilo que não cuidamos. Muitas graças.